Me llamo Mireya. Tengo 30 años, y si me vieran ahora, sentada en la silla ergonómica de cuero italiano detrás de un escritorio de caoba que costó más que el primer auto que tuve, pensarían que lo tengo todo. Mi oficina está en el piso 42 de uno de los rascacielos más exclusivos de la ciudad. Desde aquí, a través de los ventanales de piso a techo, la ciudad parece un tablero de circuitos iluminado, vibrante y lleno de energía. El aire acondicionado mantiene la habitación a una temperatura constante y perfecta de 21 grados, y el silencio aquí arriba es absoluto, un silencio caro, el tipo de silencio que solo el dinero puede comprar. Pero mis ojos no están puestos en la vista panorámica que tantos envidian. No estoy revisando los informes trimestrales que indican que mi empresa ha superado las proyecciones de ganancias por tercer año consecutivo. Mis ojos están clavados, casi obsesivamente, en una pequeña fotografía enmarcada en plata que descansa sobre la esquina de mi escritorio, justo al lado de mi laptop. Es una foto vieja, impresa en ese papel brillante de los años 90 que ya empieza a amarillear en los bordes. En la imagen hay una niña. Soy yo, a los 10 años. Llevo un vestido azul de poliéster que me picaba en el cuello y que me quedaba una talla grande porque mi madre decía que así me duraría más tiempo. En mis manos, sostengo un diploma con bordes dorados, apretándolo contra mi pecho con tanta fuerza que mis nudillos se ven blancos. Mi sonrisa en la foto es tensa, una mueca que intenta ser felicidad pero que traiciona una ansiedad profunda. Pero lo que realmente cuenta de esa foto no es lo que se ve, sino lo que falta. El espacio vacío a mi lado. Ese vacío grita más fuerte que cualquier presencia. Ese fue el día del concurso estatal de matemáticas. Me había preparado durante meses, resolviendo problemas en la mesa de la cocina hasta que mis ojos ardían y mi madre me gritaba que apagara la luz para no gastar electricidad. Gané el primer lugar. Fue un momento de triunfo absoluto, el tipo de momento que debería definir la infancia de una niña. Recuerdo estar de pie en el escenario del auditorio escolar, bajo las luces calientes que olían a polvo quemado, buscando desesperadamente entre la multitud oscura. Veía a otros padres de pie, aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos, otros levantando los pulgares hacia sus hijos. Busqué a Rogelio y a Yolanda. Busqué a mis padres. Pero solo vi 2 sillas vacías en la tercera fila, los asientos que yo había reservado con tanta ilusión colocando mi suéter sobre ellos antes de subir al escenario. La ceremonia terminó. Los aplausos cesaron. El auditorio comenzó a vaciarse. Me quedé allí, con mi diploma y mi medalla de plástico dorado, sintiéndome la niña más solitaria del universo. Cuando finalmente aparecieron, el conserje ya estaba barriendo el confeti del suelo. Entraron apresurados, sin correr, pero con ese paso rápido de quien quiere aparentar urgencia. Mi hermana pequeña, Gisela, que en ese entonces tenía 7 años, venía de la mano de mi madre. Gisela lloraba, un llanto agudo y nasal que yo conocía demasiado bien. En su otra mano, sostenía un helado gigante de 3 bolas que se estaba derritiendo rápidamente, enviando ríos de crema pegajosa sobre su mano y su vestido rosa. Lo siento, mija, llegamos tarde, dijo mi madre, ni siquiera me miró a la cara. Estaba ocupada limpiando la boca de Gisela con un pañuelo de papel arrugado. Tu hermana se tropezó saliendo de la casa y se hizo un rasguño en la rodilla. Lloró tanto que tuvimos que parar en la nevería para calmarla. Ya sabes cómo se pone si no le damos gusto, le da ansiedad. Bajé la vista hacia la rodilla de Gisela. Había una curita de Hello Kitty. No había sangre, ni siquiera un moretón visible alrededor. Solo una curita y un helado gigante. Pero mamá, gané, dije, mi voz apenas un susurro. Levanté el diploma como si fuera una ofrenda, esperando que eso compensara el retraso. Mi padre, Rogelio, suspiró, mirando su reloj con impaciencia. Sí, qué bueno, Mireya. Felicidades. Eres muy lista. Pero guarda eso ya, vámonos. Se nos hace tarde para llevar a Gisela al parque. Le prometimos que si dejaba de llorar por su herida la llevaríamos a los columpios. No podemos romper una promesa a tu hermana. Nadie me compró un helado a mí para celebrar mi victoria. Nadie me preguntó cómo me sentía al recibir la medalla.
Nadie me abrazó. Subimos al auto, y mientras Gisela lamía su helado felizmente en el asiento trasero, yo miraba por la ventana, sintiendo como algo se endurecía dentro de mi pecho. Ese día aprendí la lección más dolorosa de mi vida: en la economía emocional de la familia García, las lágrimas falsas de Gisela valían más que mis triunfos reales. Yo era el cactus, resistente, olvidable, capaz de sobrevivir en el desierto sin agua. Gisela era la orquídea, frágil, demandante, que requería atención constante y condiciones perfectas. Y yo acepté ese papel, pensando que si aguantaba la sed lo suficiente, algún día llovería para mí. El favoritismo en mi casa no era un evento ocasional, era la atmósfera, el clima constante en el que vivíamos. Con los años, esa dinámica no hizo más que solidificarse, convirtiéndose en una ley inmutable. Tengo un recuerdo grabado a fuego en mi memoria, uno de esos momentos que, vistos en retrospectiva, explican toda mi vida adulta. Tenía 16 años. Era una noche de martes, húmeda y calurosa. El ventilador de techo giraba perezosamente sobre la mesa del comedor, apenas moviendo el aire denso que olía a frijoles refritos y limpiador de pisos barato. Yo estaba sentada en un extremo de la mesa, rodeada de una fortaleza de libros de texto. Tenía examen de cálculo diferencial al día siguiente, y no era cualquier examen, era el que determinaría mi promedio final del semestre. Estaba resolviendo derivadas complejas, mi cerebro trabajando a 1000 por hora, tratando de ignorar el sudor que me bajaba por la espalda. Gisela, que entonces tenía 13 años, estaba sentada justo frente a mí. No tenía libros, ni cuadernos. Tenía su tableta apoyada en el servilletero y estaba viendo videos musicales. Sin audífonos. El sonido metálico y distorsionado de una canción pop de moda llenaba el comedor. Ella tarareaba, desafinada, y golpeaba la mesa con sus uñas pintadas de rosa neón, haciendo vibrar la superficie y moviendo mi lápiz cada vez que yo intentaba escribir un número. Respiré hondo, contando hasta 10. Gisela, por favor, murmuré, tratando de mantener la calma. Tengo que concentrarme. ¿Te puedes poner audífonos o bajarle el volumen? Ella ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Subió el volumen 2 puntos más. Me miró de reojo con una sonrisita maliciosa, esa sonrisa que decía, sé que te molesta y por eso lo hago. Mamá. Grité, finalmente perdiendo la paciencia. El lápiz se partió en mi mano por la presión. Mi madre, Yolanda, apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal de flores descolorido. Su rostro ya traía esa expresión de fatiga y fastidio que reservaba exclusivamente para mis interrupciones. ¿Qué pasa ahora, Mireya? ¿Por qué siempre tienes que estar gritando? ¿Me vas a dar una jaqueca? Gisela no me deja estudiar, dije, señalando a mi hermana. Tiene la música a todo volumen y está golpeando la mesa. Le pedí que bajara el volumen y lo subió. Mi madre se volvió hacia Gisela. La expresión de su rostro se suavizó instantáneamente, como si hubiera cambiado un interruptor. «Mija, ¿es cierto?» Gisela puso los ojos grandes, imitando a un cervatillo asustado. «Ay, mami, solo estoy escuchando música para relajarme. Tuve un día súper estresante en la escuela, la maestra de gimnasia me gritó. Mireya es una amargada que quiere que todos estemos en silencio como en una tumba». Mi madre suspiró y se volvió hacia mí, con las manos en las caderas. «Mireya, por favor. Deja a tu hermana en paz. Ella ha tenido un día difícil, es muy sensible, tú lo sabes. Tú eres la mayor, ya tienes 16 años, deberías tener la madurez para ignorar un poco de ruido. Si fueras tan inteligente como dicen tus maestros, podrías concentrarte aunque hubiera un terremoto». «Pero mamá, es cálculo», intenté protestar, sintiendo las lágrimas de frustración picar en mis ojos. «Y basta de excusas», interrumpió mi padre, Rogelio, entrando a la sala con el control remoto de la televisión en la mano. Se había levantado del sofá al escuchar el alboroto. «Mireya, siempre estás buscando pleito con tu hermana. Tienes que dar el ejemplo. Eres la hermana mayor, tu deber es cuidarla y comprenderla, no atacarla.
Si tanto te molesta el ruido de la familia, recoge tus cosas y vete a estudiar a tu cuarto. Deja que tu hermana disfrute de las áreas comunes. Me quedé paralizada. Mi cuarto era un armario glorificado, sin ventilación, oscuro y caluroso. El comedor era el único lugar con una mesa lo suficientemente grande para mis libros y con luz decente. Pero no importaba. La lógica no importaba. La justicia no importaba. Recogí mis libros en silencio, sintiendo la mirada triunfante de Gisela clavada en mi nuca. Mientras caminaba hacia el pasillo oscuro que llevaba a mi habitación, escuché a mi madre decir: «Pobrecita Gisela, no le hagas caso a tu hermana, está en esa edad difícil. ¿Quieres que te traiga unas galletas? Tú eres la mayor, tú debes entender». Esa frase se convirtió en mi prisión. Me condicionaron a creer que mis necesidades eran secundarias, que mi espacio era invadable, que mis sentimientos eran un inconveniente. Me enseñaron a hacerme pequeña para que Gisela pudiera expandirse y ocupar todo el oxígeno de la casa. Y yo, en mi inmensa estupidez adolescente, pensaba que ese sacrificio era una forma de amor. Pensaba que si era lo suficientemente complaciente, lo suficientemente invisible, algún día me darían las gracias. No sabía que estaba cavando mi propia tumba emocional. El golpe final, el que rompió el último hilo de esperanza que me unía a la fantasía de tener una familia normal, llegó durante mi último año de preparatoria. Durante 3 años, había vivido como una monja dedicada al estudio. Mientras mis compañeros iban a fiestas, se emborrachaban y tenían sus primeros amores, yo estaba encerrada en la biblioteca o en mi cuarto, programando, estudiando física, perfeccionando mi inglés. Tenía un promedio perfecto de 4.0. Era presidenta del club de robótica, capitana del equipo de debate y voluntaria los fines de semana. Todo ese sacrificio tenía un nombre y un destino: Princeton. Su programa de ciencias de la computación era legendario. Había soñado con caminar por esos pasillos góticos, rodeada de mentes brillantes, lejos de la mediocridad asfixiante de mi casa. Y lo logré. Recuerdo el peso del sobre cuando lo saqué del buzón. Era grueso, pesado, importante. Mis manos temblaban tanto que casi lo rompo al abrirlo. Nos complace informarle que ha sido aceptada. Lloré en el porche, sola, bajo el sol abrasador de la tarde. Lloré de alivio, de orgullo, de pura felicidad. Corrí a la cocina y, con mis propios ahorros, preparé una cena especial, enchiladas suizas, bien gratinadas, el plato favorito de mi papá. Quería que el ambiente fuera perfecto para dar la noticia. Esa noche, cuando nos sentamos a cenar, mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis oídos. Esperé a que papá se sirviera su segunda porción y a que mamá estuviera de buen humor. «Tengo una noticia», dije, mi voz temblando ligeramente. Saqué la carta de mi regazo y la puse sobre el hule de la mesa, alisándola con reverencia. Me aceptaron. Entré a Princeton. Hubo un silencio. No el silencio de asombro que yo esperaba, sino un silencio denso, incómodo. Gisela, que estaba enviando mensajes de texto, ni siquiera levantó la vista del celular. Mi madre dejó el tenedor lentamente, masticando con una expresión indescifrable. Mi padre tomó la carta, la leyó por encima con la misma emoción con la que leería una factura del agua, y la dejó caer sobre la mesa. «Eso queda en Nueva Jersey, ¿no?», dijo él, sin mirarme. «Muy lejos». «Sí, papá. Es una de las mejores universidades del mundo. Es la Ivy League. Es mi sueño. Y cuesta una fortuna, me imagino», añadió mamá, con la boca fruncida, como si hubiera mordido un limón. «¿Viste cuánto es la matrícula?» «Tengo una beca parcial por mérito académico», expliqué rápidamente, sintiendo como mi entusiasmo se desinflaba como un globo pinchado. «Cubre la mitad. Necesitaría ayuda con el resto y con los gastos de alojamiento. Pero he hecho los cálculos. Si tomo un préstamo estudiantil pequeño y ustedes me apoyan con el fondo universitario que dijeron que tenían ahorrado para mí». Mi padre se aclaró la garganta y miró a mi madre. Hubo una comunicación silenciosa entre ellos, una mirada cómplice que me heló la sangre.
Era la mirada que intercambiaban cuando iban a darme una mala noticia. Mireya, sé realista, dijo papá, usando ese tono condescendiente y lógico que usaba para explicarme por qué no podíamos ir de vacaciones. No podemos pagar eso. Es demasiado dinero. Pero, los ahorros, ustedes siempre dijeron que había un fondo para la universidad, balbuceé, sintiendo un nudo en el estómago. Ese dinero es para la familia, Mireya, interrumpió mi madre, con voz firme. Y tenemos que ser estratégicos. Tenemos que pensar en el futuro de Gisela también. ¿Gisela? Pregunté, confundida. Gisela apenas está en primero de prepa. Faltan 3 años para que ella vaya a la universidad. Exactamente, dijo mi madre, como si eso explicara todo. Tú eres lista, Mireya. Eres académica, eres un ratón de biblioteca. Tú puedes ir a la universidad estatal aquí en la ciudad, vivir en casa para ahorrar, y te irá bien porque eres disciplinada. Pero tu hermana, mamá miró a Gisela con ternura, tú sabes que a Gisela le cuesta más la escuela. Ella es más, artística. Ella va a necesitar ir a una universidad privada, tal vez una más pequeña donde le den atención personalizada, y eso cuesta mucho dinero. No podemos gastarnos todo en ti ahora y dejar a tu hermana desprotegida. Sentí como si el suelo se abriera bajo mi silla. Me están diciendo que no puedo ir a Princeton, a pesar de que me gané mi lugar con años de esfuerzo, porque necesitan guardar el dinero por si acaso Gisela lo necesita dentro de 3 años. Pregunté, mi voz subiendo de tono. ¿Me están castigando por ser inteligente y premiándola a ella por no esforzarse? No seas egoísta, Mireya. Escupió Gisela, levantando la vista por primera vez. Sus ojos brillaban con malicia. Siempre quieres ser el centro de atención. Mírenme, soy tan lista, voy a Princeton. ¡Qué arrogante eres! Es una decisión financiera, hija, dijo papá, volviendo a cortar sus enchiladas. Irás a la universidad estatal. Es una buena escuela y con tus notas seguro te dan beca completa. Así no nos costará nada. Es lo mejor para el presupuesto familiar. Tienes que entenderlo. Esa noche no recogí la mesa. Por primera vez en mi vida, me rebelé de la única forma que podía, con pasividad. Me levanté, dejé mi plato lleno de comida intacta enfriándose sobre el hule y caminé hacia mi habitación. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando bajo el agua. Nadie me detuvo. Nadie dijo Mireya, espera, vamos a hablarlo. Solo escuché el tintineo de los cubiertos continuando la cena, seguido por la risa estridente de Gisela comentando algo sobre un video de TikTok. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me dejé caer en la cama vestida, con los zapatos puestos. Me cubrí hasta la cabeza con las sábanas viejas y desgastadas. Quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara. Grité. Grité en silencio, un aullido mudo que me desgarró la garganta, con la boca abierta contra la almohada para que no saliera ningún sonido. Lloré hasta que sentí que no me quedaba agua en el cuerpo, hasta que mis ojos se hincharon tanto que apenas podía abrirlos. El dolor físico en mi pecho era insoportable, una presión aguda, como si alguien estuviera sentado sobre mis costillas. No era solo la universidad. Princeton era un símbolo. Perderlo dolía, sí, pero lo que me estaba matando era la confirmación absoluta, innegable y brutal de mi posición en esa casa. Yo no importaba. Yo era el plan B. Yo era el activo sacrificeable. Mi futuro, mis sueños, mis noches sin dormir, mi esfuerzo sobrehumano, todo había sido descartado en una conversación de 5 minutos para asegurar la comodidad hipotética de Gisela. Ellos apostaban por ella, incluso cuando ella no mostraba ninguna promesa, y apostaban en mi contra, incluso cuando yo les daba todas las garantías. Afuera de mi puerta, la vida continuaba. Escuché que encendían la televisión en la sala. Estaban viendo una comedia, uno de esos programas tontos con risas grabadas. Escuché la risa de mi padre, esa risa retumbante y profunda que antes, cuando era muy niña, me hacía sentir segura. Ahora, esa risa me sonaba a traición. Se estaban riendo.
Yo estaba en mi cuarto viendo cómo mi vida se desmoronaba, viendo cómo mis alas eran cortadas antes de poder volar, y ellos estaban viendo la televisión y comiendo postre, completamente imperturbables ante mi dolor. En ese momento, en la oscuridad asfixiante bajo las sábanas, algo cambió dentro de mí. El dolor caliente, húmedo y agudo de la tristeza comenzó a enfriarse. Se cristalizó, convirtiéndose en algo duro, frío y afilado como el acero quirúrgico. Dejé de llorar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, con brusquedad. Está bien, susurré en la oscuridad, mi voz ronca y extraña para mis propios oídos. Está bien. Quieren que vaya a la estatal, iré a la estatal. Quieren que me las arregle sola, me las arreglaré sola. Pero escúchenme bien, donde quiera que estén escuchando los dioses de las familias rotas, nunca, jamás, les volveré a pedir nada. Ni un centavo. Ni un favor. Ni un consejo. Hice un juramento sagrado conmigo misma esa noche. Un pacto de sangre invisible. Decidí que usaría su negligencia como combustible. Cada vez que me sintiera cansada, recordaría esta cena. Cada vez que quisiera rendirme, recordaría sus risas frente al televisor mientras yo agonizaba. Ellos me habían enseñado que no podía contar con ellos, así que me aseguraría de no necesitarlos nunca. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con los ojos secos y el rostro inexpresivo, una máscara de porcelana que no dejaría caer en años. Acepté ir a la universidad estatal. Mis padres sonrieron, aliviados de que el berrinche hubiera pasado, y elogiaron mi madurez y mi sentido común. Sabía que lo entenderías, mija, dijo mi padre, dándome una palmada en la espalda. Eres una buena chica. No sabían que la hija obediente y esperanzada que tenían había muerto la noche anterior en esa cama. En su lugar, había nacido alguien mucho más fría, calculadora y decidida. Alguien que ya no buscaba amor, sino poder. Y estaba dispuesta a trabajar hasta sangrar para conseguirlo. Mis 4 años en la universidad estatal no fueron la experiencia universitaria que muestran en las películas. No hubo fiestas de fraternidad, ni viajes de primavera, ni romances despreocupados bajo los árboles del campus. Fueron una neblina de agotamiento crónico, cafeína barata y pantallas brillantes. Cumplí mi palabra al pie de la letra, no les pedí ni un solo dólar. La beca académica cubría la matrícula, pero la vida cuesta dinero. Tenía que pagar el alquiler de un apartamento compartido infestado de cucarachas, la comida, los libros, el transporte y el internet. Así que mi vida se convirtió en un acto de malabarismo imposible. Trabajaba 3 turnos. De 5 de la mañana a 8 de la mañana reponía estantes en un supermercado. De 8:30 de la mañana a 4 de la tarde iba a clases. De 6 de la tarde a 12 de la noche trabajaba en el turno nocturno de la biblioteca del campus o como mesera en una cafetería grasienta los fines de semana. Dormía una media de 4 horas por noche, a veces en mi cama, a veces en un sofá de la sala de estudiantes, a veces con la cabeza apoyada sobre el teclado. Mi dieta consistía básicamente en fideos instantáneos de 30 centavos, café rancio de la oficina y manzanas que a veces robaba del comedor. Perdí peso. Tenía ojeras permanentes que el maquillaje barato no podía cubrir. Mi cabello siempre olía a aceite de freidora o a polvo de libros viejos. Recuerdo una noche en particular, en mi segundo año. Eran las 3 de la mañana y yo estaba en el laboratorio de computación, el único lugar tranquilo y con aire acondicionado potente que me mantenía despierta. Estaba depurando un código complejo para mi clase de estructuras de datos, mis ojos ardían por la luz azul del monitor como si tuvieran arena. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de Instagram. Por inercia, con los dedos entumecidos, lo desbloqueé. Era una foto de Gisela. Mis padres le habían pagado un viaje de primavera a Cancún con sus amigas de la prepa para que se relajara antes de los exámenes finales. En la foto, Gisela posaba en un bikini nuevo, sosteniendo un cóctel tropical con una sombrillita, bronceada, radiante, con el mar turquesa del Caribe de fondo. Su piel brillaba con aceites caros. Su sonrisa era despreocupada, la sonrisa de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por si su tarjeta de débito será rechazada al comprar leche. El pie de foto decía,
la vida es bella. Gracias papi y mami por consentirme tanto y darme este viaje de ensueño. Almohadilla Spring Break, almohadilla viviendo, almohadilla blessed. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve náuseas. Yo no había dormido más de 4 horas seguidas en meses. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas que había tapado con cartón. Y allí estaba ella, viviendo la gran vida con el dinero que supuestamente no existía para mi educación en Princeton. El dinero de la familia. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era mamá. Dudé en contestar, pero el hábito es fuerte. Hola. A mi voz sonó ronca. Hola, Mireya, dijo, su voz sonando lejana y con eco, probablemente tenía el altavoz puesto mientras cocinaba. Solo llamaba para ver cómo estabas. No has venido a casa en 2 meses. Tu tía Consuelo preguntaba por ti, dice que te ves muy flaca en las fotos. Estoy ocupada, mamá. Tengo exámenes finales y trabajo doble turno esta semana, respondí, tecleando furiosamente mientras hablaba, tratando de no perder el hilo de mi código. Ay, hija, siempre trabajando, siempre estresada. Deberías relajarte un poco. Mira a tu hermana, se la está pasando bomba en la playa. Deberías aprender a disfrutar la vida como ella, ser más alegre. Por cierto, hubo una pausa, y su tono cambió a ese fingido casual que yo odiaba. ¿Crees que podrías enviarnos unos $100? Gisela se gastó todo su dinero en souvenirs y necesita para el taxi al aeropuerto cuando regrese. Tu papá no cobra hasta el viernes. Cerré los ojos. El mundo se detuvo por un segundo. Respiré hondo, sintiendo el aire frío del laboratorio llenar mis pulmones para no gritar. No tengo dinero, mamá. Apenas tengo para pagar la renta este mes. Me quedan $12 en la cuenta. Vaya, qué genio, bufó ella. Está bien, le pediré a tu tío. Solo decía, trabajas tanto y nunca tienes dinero. Qué lástima que seas tan apretada con tu propia familia. Bueno, cuídate. Come algo. Colgó. Miré la pantalla negra del teléfono. Apretada. Yo estaba contando monedas para no morirme de hambre, y ella me llamaba apretada por no financiar el taxi de Gisela después de sus vacaciones de lujo. Esa llamada fue gasolina pura. No lloré. En su lugar, sentí una inyección de adrenalina fría. Volví a mi código con una furia renovada. Esa noche no dormí nada, pero terminé el proyecto con la nota más alta de la historia de la clase. El odio, descubrí esa noche, es un excelente motivador si sabes cómo canalizarlo. Fue en mi último año de universidad cuando la idea me golpeó. No fue un rayo divino bajando del cielo, sino una necesidad nacida de mi propio caos y desesperación. Con 3 trabajos, una carga académica completa de ingeniería y 0 vida social, mi cerebro estaba a punto de colapsar. Necesitaba una forma de organizar mi tiempo que fuera más allá de una simple lista de tareas o un calendario de colores. Las aplicaciones existentes eran juguetes, demasiado simples para la vida real o herramientas empresariales tan complejas que necesitabas un curso para usarlas. Yo necesitaba algo vivo. Algo que se adaptara dinámicamente. Necesitaba una inteligencia artificial que entendiera que si el autobús se retrasaba 15 minutos, todo mi día tenía que reestructurarse automáticamente, priorizando tareas según mi nivel de energía y plazos de entrega. Así nació Taskmaster. Me obsesioné. Dejé de ir a las pocas reuniones sociales obligatorias. Mi amiga Nadia, una chica brillante de ingeniería eléctrica y la única persona real que había conocido en la universidad, fue la única que entendió lo que estaba pasando. Ella venía a mi cubículo en la biblioteca, me traía sándwiches que robaba de la cafetería o cafés calientes. Y se sentaba conmigo en silencio mientras yo escribía líneas y líneas de código hasta que mis dedos se acalambraban y mi visión se nublaba. Vas a colapsar, Mireya, me dijo una noche, poniéndome una manta sobre los hombros. No si termino esto primero, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Esto es mi boleto de salida, Nadia. Es mi libertad. Llegó el día de Acción de Gracias. Era la fiesta más importante para mi familia, un evento sagrado de comida y chismes.
Mamá me había estado enviando mensajes pasivo-agresivos toda la semana sobre el menú y a qué hora debía llegar para ayudar a cocinar. Pero yo estaba en una fase crítica. Había encontrado un error fatal en el algoritmo de sincronización predictiva y tenía que arreglarlo antes de la presentación beta el lunes ante el comité de graduación. El teléfono sonó la mañana del jueves. ¿Dónde estás?, preguntó mamá, sin saludar. Tu tía Consuelo ya llegó. No voy a ir, mamá, le dije, mi voz firme a pesar del miedo que sentía al desafiarla. Estoy trabajando en mi proyecto final. Es demasiado importante. ¿Qué? Su voz subió una octava, aguda y cortante. Mireya, es acción de gracias. Toda la familia estará aquí. Gisela trajo a su nuevo novio, Fabián, para presentarlo. Tienes que venir. No puedes hacernos esto. No puedo, mamá. Lo siento. Estoy trabajando en algo que podría ser mi futuro. Siempre tu trabajo. Siempre tus computadoras. Gritó, y pude imaginarla tirando el trapo de cocina contra la mesa. Eres una egoísta, Mireya. Tu abuela va a estar preguntando por ti. ¿Qué le digo? ¿Que su nieta prefiere una máquina a su propia sangre? ¿Qué te crees demasiado buena para nosotros ahora que vas a ser ingeniera? Dile lo que quieras, mamá. Di que estoy enferma. Di que soy mala. No me importa. No voy a ir. Apagué el teléfono y lo tiré al fondo de mi mochila. Pasé las siguientes 72 horas encerrada en mi apartamento, comiendo pizza fría sobrante y bebiendo bebidas energéticas baratas. Me sentía sola, terriblemente sola. Imaginaba el olor del pavo asado, el puré de camote con malvaviscos, las risas de mis primos, el calor del hogar. Por un momento, quise correr, tomar un taxi e ir a casa a pedir perdón. Pero luego recordé la foto de Gisela en Cancún. Recordé las sillas vacías en mi graduación de primaria. Recordé que si iba, sería lo mismo de siempre, comparaciones con lo bonita que estaba Gisela, críticas a mi apariencia cansada, te ves demacrada, mija, preguntas sobre por qué no tenía novio. Sería invisible en una habitación llena de gente. Preferí estar sola con mi código. El domingo por la noche, a las 4:13 de la mañana, lo logré. Presioné compilar y contuve la respiración. El código corrió sin errores. La simulación funcionó a la perfección, el algoritmo reajustó una agenda compleja en milisegundos. Me recosté en mi silla, exhausta, con el cuerpo dolorido, pero con una euforia que nunca había sentido. Había creado algo valioso. Algo mío. Y lo había hecho sin su ayuda, sin su dinero, y a pesar de su culpa. Esa soledad fue el precio de mi primera victoria real. Hola a todos, hago una pequeña pausa en esta historia tan intensa para pedirles un favor enorme. Si están disfrutando y sintiendo la rabia y la pasión de Mireya tanto como yo, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Y quiero saber de ustedes, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando hoy? Déjenme el nombre de su ciudad en los comentarios, me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, sigamos con el drama. 2 años después de graduarme, Taskmaster ya no era solo un proyecto escolar. Era una realidad. Tenía miles de usuarios beta, reseñas brillantes en foros de tecnología y había sido destacada en un blog importante de productividad. Había vivido esos 2 años en la pobreza más absoluta, comiendo arroz y frijoles, reinvirtiendo cada centavo que ganaba como freelance en servidores, licencias y un poco de marketing. Mis padres apenas sabían qué hacía. Para ellos, yo jugaba con la computadora y perdía el tiempo en lugar de buscar un trabajo de verdad en una oficina con seguro médico. Entonces llegó el correo electrónico. El asunto era simple, oportunidad de adquisición. El remitente era un gigante tecnológico de Silicon Valley, una de esas empresas cuyo logo ves todos los días. Querían una reunión. Querían comprar. Volé a San Francisco. Pagué el boleto con mi tarjeta de crédito, rezando para que no la rechazaran. La reunión fue en un rascacielos de cristal y acero que parecía tocar las nubes.
Yo llevaba mi único traje formal, uno gris marengo que había comprado en una tienda de segunda mano y que nadie me había ayudado a ajustar con alfileres y costuras ocultas. Me sentía pequeña, una impostora, una niña con ropa de adulto caminando entre tiburones con trajes de $3,000 y relojes que costaban más que la casa de mis padres. Entré a la sala de juntas. La mesa era inmensa, de una madera pulida que parecía espejo. Había 5 ejecutivos sentados allí, hombres y mujeres con miradas afiladas y laptops abiertas. Me senté, mis manos sudaban, pero recordé todas las noches en vela, todo el hambre, todo el desprecio. Esto era por lo que había luchado. Hice mi presentación. La voz me temblaba al principio, pero en cuanto empecé a hablar de mi código, de mi algoritmo predictivo, el miedo desapareció. Yo conocía mi producto mejor que nadie. Yo lo había parido con sudor y lágrimas. Vi cómo sus expresiones cambiaban de escepticismo a interés, y luego a respeto. Cuando terminé, el CEO, un hombre canoso con mirada de águila, se reclinó en su silla y entrelazó los dedos. Es impresionante, Mireya. Tu enfoque en la adaptabilidad del usuario es exactamente lo que nos falta en nuestra suite de productividad. Vamos al grano. No queremos jugar juegos. Queremos la tecnología y te queremos a ti como consultora externa durante la transición de 1 año. Deslizó un papel doblado sobre la mesa hacia mí. Lo tomé, mis dedos rozando el papel grueso. Esperaba una cifra baja, estaba preparada para negociar, para pelear por cada centavo. Abrí el papel. El mundo se detuvo. El sonido del aire acondicionado desapareció. Solo podía escuchar el latido de mi corazón golpeando contra mis costillas. $5 millones. $5 millones. Miré el número de nuevo, contando los ceros para asegurarme de que no estaba alucinando. 5 millones. Podía comprar 10 vidas con eso. Traté de mantener mi cara de póker, esa máscara fría que había perfeccionado en la casa de mis padres, pero creo que mis ojos se humedecieron. Es una oferta justa, dije, con una calma que no sentía, como si cerrara tratos millonarios todos los días. Acepto. Firmamos los preacuerdos. Hubo apretones de manos firmes. Salí de ese edificio flotando, sin sentir el suelo bajo mis pies. Caminé 2 cuadras hasta encontrar un Starbucks anónimo. Entré, pedí la llave del baño, cerré la puerta, me senté en la tapa del inodoro y me eché a llorar. Lloré como no había llorado desde la noche de Princeton. Pero estas no eran lágrimas de dolor. Lloré por la niña del diploma que no tuvo helado. Lloré por la adolescente que estudiaba con ruido. Lloré por los fideos instantáneos, por los zapatos rotos, por la soledad de Acción de Gracias. Lloré porque ya no tenía miedo. Ya no era la pobre Mireya. Era libre. Nadie podría volver a hacerme sentir menos. Tenía el poder. El cambio en la dinámica de mi familia fue tan rápido y violento que me dio vértigo. Cuando el dinero llegó a mi cuenta y les conté la noticia, hubo un silencio atónito en la línea telefónica que duró 10 segundos eternos. ¿5 millones de pesos? Preguntó mi padre, confundido, incapaz de procesar la magnitud. No, papá. Dólares. 5 millones de dólares. Escuché un grito ahogado de mi madre, seguido de un llanto histérico de felicidad. De repente, en un parpadeo, mi estatus cambió. Ya no era la hija egoísta, la amargada, la apretada que no quería dar $100. Me convertí en nuestra Mireya, nuestro orgullo, la genio de la familia. Compré mi penthouse en la ciudad, un santuario de paz y lujo. Me compré un coche seguro, ropa nueva que no picaba. Invertí la mayor parte del dinero en fondos indexados y bienes raíces para asegurar mi futuro. Pero cometí un error fatal, un error nacido de esa niña herida que todavía vivía dentro de mí, quise comprar su amor. Pensé, ingenuamente, que ahora que tenía lo único que ellos valoraban, estatus y dinero, finalmente me querrían. Finalmente me verían. Empecé a decir que sí a todo. Me convertí en una máquina dispensadora de deseos. Mija, la camioneta de tu papá está fallando mucho, le da miedo ir al trabajo, decía mamá con voz preocupada.
Al día siguiente, yo aparecía con una Ford Lobo del año, con asientos de cuero y todos los extras. Papá lloró, me abrazó y dijo que era la mejor hija del mundo. Me sentí en el cielo. Hija, el techo de la casa tiene goteras y va a empezar la temporada de lluvias, decía papá. Yo pagaba una renovación completa del techo, y ya que estábamos, remodelaba la cocina que mamá odiaba. Hermanita, vi unos bolsos increíbles de diseñador, todas mis amigas tienen uno, me da pena salir con los míos viejos, decía Gisela, haciéndose la víctima. Yo aparecía con el bolso Louis Vuitton al día siguiente. Al principio, se sentía bien. Ver sus sonrisas, escuchar a papá presumir con los vecinos, ver a mamá poner fotos mías en Facebook con leyendas como mi hija la exitosa. Me sentía vista. Sentía que había pagado mi entrada al club del amor familiar. Pero pronto, la novedad se desvaneció y la dinámica se volvió oscura y exigente. La gratitud desapareció, reemplazada por la expectativa. Ya no decían gracias. ¿Decían por qué no? Si les compraba un televisor de 50 pulgadas, preguntaban por qué no había comprado el de 65. Si los invitaba a cenar a un restaurante de 5 estrellas, se quejaban de que la mesa no estaba cerca de la ventana o de que el servicio era lento. Podrías haber pedido el vino más caro, total, a ti te sobra, dijo mamá una noche. Me había convertido en un cajero automático con piernas. Me saludaban con una mano extendida y una sonrisa falsa. Y lo peor era ver cómo Gisela me miraba. No había orgullo en sus ojos. Había una envidia verde, espesa y purulenta. Ella, que siempre había sido la princesa, el centro del universo, ahora se sentía eclipsada. Mi éxito era un insulto personal para ella. Y esa envidia la hacía peligrosa. Ella no quería mi éxito, quería que yo no lo tuviera, o mejor aún, quería que mi éxito le sirviera exclusivamente a ella. Estaba criando cuervos, y pronto intentarían sacarme los ojos. La situación alcanzó un nuevo nivel de toxicidad 2 años después de mi venta, cuando Gisela anunció su compromiso con Fabián. Fabián era un chico simpático, si por simpático entendemos a alguien con alergia al trabajo duro, que pasaba más tiempo jugando FIFA que buscando empleo y que cambiaba de proyecto de emprendimiento cada 3 meses. Tal para cual, pensé. La boda, por supuesto, tenía que ser el evento del siglo. Gisela no quería una boda, quería una coronación. Mis padres, que vivían al día y no tenían ahorros significativos, en parte porque se gastaban lo que yo les daba en lujos, me miraron a mí durante la cena de anuncio. Y Mireya, tu hermana se casa, dijo mamá, tomándome de la mano con esa dulzura empalagosa que usaba cuando quería algo. Es el día más importante de su vida. Queremos que sea perfecto, digno de una princesa, pero ya sabes que las cosas están difíciles para nosotros. Suspiré, ya sabiendo lo que venía. Saqué la chequera que siempre llevaba conmigo cuando los visitaba. Escribí una cifra que consideré generosa y sensata. Les di un cheque por $20,000. Aquí tienen, dije. Para ayudar con la boda. Gisela tomó el cheque con sus uñas acrílicas largas. Lo miró, arqueó una ceja perfectamente depilada y soltó una risita seca. ¿Eso es todo? Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de mi boca. ¿Perdón? Son $20,000, Gisela. Es mucho dinero. Con eso pagas un salón hermoso, comida excelente y un buen DJ. Ya lo sé, pero, tú tienes millones, Mireya, dijo ella, lanzando el cheque sobre la mesa como si fuera basura. Esto es calderilla para ti. Es lo que ganas en una semana de intereses. Yo quería una banda en vivo de 10 piezas, quería orquídeas importadas de Tailandia, y el vestido de diseñador que vi en la revista cuesta 5,000 solo él. Con esto apenas cubrimos lo básico. Voy a tener una boda de pobre. Gisela, es un regalo, dije, sintiendo cómo me subía el calor a la cara. Es un regalo, no una obligación. Mamá intervino de inmediato, acariciando el pelo de Gisela como si fuera una víctima. Ay, Mireya, no seas así. Tu hermana tiene razón. Para ti no es nada,
es un pellizco a tu fortuna, pero para ella es la diferencia entre una boda soñada y una fiesta cualquiera. Además, Fabián y ella quieren ir a las Maldivas de luna de miel. Han visto un resort sobre el agua increíble. ¿No te gustaría regalarles eso también? Sería un gesto hermoso de hermana mayor, para que empiecen su vida con un recuerdo bonito. Me manipularon. Usaron la culpa, la presión de la familia es primero, y mi propio deseo patético de evitar el conflicto. Terminé pagando otros $15,000 para su luna de miel de lujo en un resort todo incluido en las Maldivas. Gisela se fue sonriendo, guardando los cheques, pero ni una sola vez me dijo gracias mirándome a los ojos. Solo dijo, al fin te portas como una buena hermana, ya era hora. Después de la boda, Gisela y Fabián regresaron de las Maldivas bronceados y felices y se instalaron en la casa de mis padres. Dijeron que era temporal mientras buscaban algo adecuado, pero pasaron 6 meses y no parecían tener ninguna prisa por irse. Su habitación estaba llena de ropa sucia y bolsas de compras. Fabián trabajaba a medio tiempo en una tienda de deportes, cuando no se reportaba enfermo, y Gisela trabajaba como influencer en Instagram. Lo que básicamente significaba tomarse fotos con la ropa que yo le compraba y esperar likes. Las cenas familiares de los domingos se convirtieron en mi tortura semanal. Se estableció un patrón de bromas crueles sobre mi dinero, un acoso pasivo-agresivo constante. Y miren quién llegó, la tío MC Pato de la familia, decía Fabián riéndose mientras bebía la cerveza importada que mi padre le servía, una cerveza que yo había pagado. ¿Te bañaste en monedas de oro hoy, cuñada? Oye Mireya, decía Gisela, masticando un trozo de carne con la boca abierta, vi tu coche afuera. Ese modelo ya tiene 2 años, ¿no? ¡Qué vergüenza! Si yo tuviera tu dinero, cambiaría de coche cada 6 meses. Pero bueno, ya sabemos que a ti te gusta vivir como monja, sin estilo. Mamá se reía, sirviéndole más comida a Fabián. Ay, déjala, hija. A Mireya le gusta acumular. Es de las que mueren ricas pero solas, con el dinero debajo del colchón. Por cierto, Mireya, la cafetera que nos regalaste en Navidad, hace el café un poco tibio. Vi una máquina italiana preciosa en el centro comercial, de esas profesionales cromadas. Cuesta $1,000, pero bueno, para ti eso es como comprar chicles, ¿no? Podrías traernos una la próxima vez. Cada comentario era una pequeña puñalada. Me hacían sentir culpable por tener éxito y culpable por no darles más. Me llamaban tacaña si no pagaba la cuenta del restaurante, pero presumida si los llevaba a un lugar demasiado elegante. No había forma de ganar. Yo era el villano de su narrativa, sin importar lo que hiciera. Un día, le regalé a papá un reloj suizo de $3,000 por su cumpleaños. Él abrió la caja, lo miró, lo agitó y dijo con indiferencia, está bonito. Mi amigo Carlos tiene uno de oro macizo que le regaló su hijo, que ni siquiera es millonario como tú. Pero este está bien, sirve para ver la hora. Gracias, hija. Salí de esa comida y vomité en el estacionamiento del restaurante. La toxicidad me estaba enfermando físicamente. Mi cuerpo rechazaba lo que mi mente intentaba justificar. La tensión estalló silenciosamente un martes por la tarde. Yo estaba cerca del vecindario de mis padres visitando a un cliente y decidí pasar de sorpresa. Había comprado unos pasteles finos en una panadería francesa que a mamá le gustaban mucho, pensando ingenuamente que un gesto dulce podría comprarme un momento de paz. Entré con mi llave. La casa estaba en silencio, el televisor apagado por primera vez en años. Escuché voces bajas y excitadas en el comedor. Con piscina, definitivamente tiene que tener piscina. Y 4 habitaciones, porque necesito una para mi estudio de grabación y otra para el vestidor, decía la voz de Gisela, vibrando de emoción. Y un garaje grande para la camioneta, amor. Y una parrilla en el patio para los domingos, añadía Fabián. Y miren esta en la zona norte, en las lomas, decía mi padre, con voz de aprobación. Está cerca del club de campo y tiene seguridad privada las 24 horas. Esa es la clase de lugar donde merecen vivir. Caminé hacia el comedor.
Estaban todos inclinados sobre la mesa, que estaba cubierta de folletos brillantes de inmobiliarias de lujo. En cuanto me vieron parada en el umbral, se produjo un caos inmediato. Gisela intentó tapar los folletos con sus brazos, Fabián se puso rojo hasta las orejas y mi madre se levantó tan rápido que casi tira su silla hacia atrás. «Mireya», exclamó mamá, con una sonrisa nerviosa y artificial. «No te esperábamos». ¡Qué sorpresa! ¿No deberías estar trabajando? ¿Qué están haciendo?», pregunté, dejando la caja de pasteles sobre una silla, sintiendo un frío repentino en la espalda. ¿Se van a mudar? No, nada de eso, dijo papá rápidamente, recogiendo los papeles y metiéndolos torpemente en una carpeta amarilla. Solo, soñando despiertos. Ya sabes, viendo cómo vive la otra mitad. Pasatiempo. Pero esos son listados de ventas, no de alquiler, observé, habiendo alcanzado a ver el precio de una casa antes de que la ocultaran, $850,000 americanos. Una cifra astronómica. Y esa zona es muy cara, papá. El mantenimiento solo cuesta más que su hipoteca actual. Solo estábamos mirando, Mireya. ¿Acaso está prohibido mirar? Saltó Gisela a la defensiva, cruzándose de brazos. No todos tenemos la suerte de poder comprar lo que queramos sin mirar el precio como tú. Algunos solo podemos soñar con una vida digna. Había algo en el aire, una tensión espesa y pegajosa. Se miraban entre ellos con miradas furtivas, rápidas, como conspiradores atrapados en el acto. No era la vergüenza de ser pobres, era la culpa de estar planeando algo. Me sentí incómoda, como una intrusa en mi propia casa familiar, como si hubiera entrado en una reunión de una sociedad secreta dedicada a mi destrucción. Solo vine a traerles postre, dije, sintiendo de repente unas ganas inmensas de irme, de correr lejos. Pero veo que están ocupados. No te vayas, mija, siéntate, dijo mamá, pero su tono no era de invitación, sino de distracción. Estaba calculando. Cuéntanos, ¿cómo va el negocio? ¿Ganaron mucho dinero este mes? Me fui 10 minutos después. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, no podía quitarme la sensación de que acababa de ver los planos de una batalla que se avecinaba. No sabía qué estaban tramando exactamente, pero sabía con certeza que mi billetera era el objetivo y que el ataque sería pronto. 2 semanas después, un jueves por la noche, recibí la llamada. Mireya, necesitamos que vengas a cenar esta noche. Es urgente. Tenemos que hablar de un asunto familiar importante, dijo mamá. Su tono era grave, casi fúnebre, sin el habitual chantaje emocional. Era una orden. Mi mente, condicionada por años de crisis, corrió a lo peor. ¿Cáncer? ¿Un accidente de coche? ¿Papá tuvo un infarto? Cancelé una cita con un inversor y conduje a toda velocidad hacia su casa, con el corazón en la garganta. Cuando llegué, me di cuenta de que el escenario estaba preparado meticulosamente. No había cena servida, ni olor a comida. La televisión estaba apagada. Mis padres estaban sentados juntos en el sofá grande, como un bloque unido. Gisela y Fabián estaban sentados en los sillones individuales, flanqueándolos. Y en el centro, frente a todos ellos, habían colocado una silla de madera, la del comedor. Parecía un tribunal. O una intervención para un adicto a la heroína. Siéntate, hija, dijo papá, señalando la silla vacía con un gesto solemne. Me senté, agarrando mi bolso con fuerza contra mi regazo como un escudo. ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? Me asustaron con esa llamada. Estamos bien de salud, gracias a Dios, dijo mamá, entrelazando sus manos. Pero tenemos un problema grave de vivienda que necesitamos resolver como familia. Y tú eres parte de la solución. Gisela tomó la palabra. Se alisó el vestido, uno que yo le había comprado, por supuesto, y me miró con una determinación fría y ensayada. Mireya, Fabián y yo hemos estado hablando. No podemos seguir viviendo aquí en la habitación de invitados. Necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad. Queremos empezar una familia pronto y esta casa es demasiado pequeña y vieja.
Además, mamá y papá merecen su tranquilidad en su vejez. Ok, dije lentamente, cautelosa. Eso suena muy razonable. Es lo normal cuando uno se casa. ¿Entonces van a alquilar un apartamento? Vi unos muy bonitos cerca del centro que no son caros. Fabián soltó una risita nerviosa y miró al suelo. Gisela rodó los ojos con impaciencia. Alquilar es tirar el dinero a la basura, Mireya. Tú eres financiera, tú lo sabes mejor que nadie. Tú compraste tu penthouse. Nosotros queremos comprar una casa. Queremos construir patrimonio. Una inversión para el futuro de tus sobrinos. Eso es genial, Gisela, dije, genuinamente sorprendida. ¿Han ahorrado para el pago inicial? Si necesitan ayuda para revisar las tasas de hipotecas, conozco a un buen agente que puede conseguirles un buen trato. El silencio que siguió fue absoluto. Se miraron entre ellos de nuevo, confirmando el plan. Luego, mamá habló, despacio. Mireya, ellos no tienen ahorros. Apenas están empezando. Los trabajos de Fabián no pagan mucho y el influencer marketing tarda en despegar. Y los bancos piden demasiado papeleo y garantías que no tienen. Entonces, ¿cómo planean comprar una casa sin dinero y sin crédito? Pregunté, sintiendo que ya sabía la respuesta. Tú se la vas a comprar, dijo Gisela. Lo dijo así, sin rodeos, sin por favor, como quien pide que le pasen la sal en la mesa. Parpadeé, segura de haber escuchado mal. ¿Qué? Hemos visto una casa perfecta en North Hills, continuó Gisela, sacando triunfalmente el folleto que habían escondido la otra vez de debajo del cojín. Cuesta $850,000. Es espaciosa, tiene jardín, 4 cuartos, acabados de lujo, es perfecta para nosotros. Hemos decidido, como familia, que tú vas a comprarla de contado y ponerla a mi nombre. Como regalo de bodas atrasado y regalo de bienvenida a la vida adulta. Me eché a reír. Fue una risa nerviosa, incrédula, que salió disparada de mi garganta. Miré a mis padres esperando que se rieran, que dijeran, te atrapamos. Es una broma. Pero sus rostros eran máscaras de piedra. Hablaban en serio. ¿Están hablando en serio? Pregunté, poniéndome de pie, mis piernas temblando. ¿Quieren que les regale una casa de casi $1 millón? ¿Así, nada más? Tienes el dinero, Mireya, dijo papá, con voz dura y acusatoria. Vimos en las noticias financieras que tu empresa tuvo ganancias récord este trimestre. Ese dinero está ahí sentado en el banco, acumulando polvo. Tu hermana lo necesita para vivir. Tú tienes de sobra. Es lo justo. Es redistribución familiar. ¿Justo? Mi voz temblaba de rabia. ¿Justo? Yo trabajé 18 horas al día durante años para tener ese dinero. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis relaciones. Gisela no ha trabajado un día honesto en su vida. Se levanta a las 11 de la mañana. ¿Y quieren que le regale una mansión por existir? No llames mansión a una casa decente. Gritó Gisela, poniéndose de pie de un salto, su cara roja de ira. Tú vives en un penthouse de lujo con vista a toda la ciudad. Tienes conserje. Tienes gimnasio. ¿Por qué yo tengo que vivir en una posilga alquilada? Soy tu hermana. Y tenemos la misma sangre. ¿Por qué tú mereces todo y yo nada? Exacto. Eres mi hermana, no mi hija, y ciertamente no mi responsabilidad financiera, respondí, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Les di 20,000 para la boda. Les pagué la luna de miel. Les he dado todo lo que han pedido. Bolsos, coches, reparaciones. Esto es una locura. $800,000 es una fortuna. Mireya, cálmate y siéntate, intervino mamá, usando su tono de madre razonable. Piénsalo bien. Es una forma de mantener a la familia unida y feliz. Si ayudas a tu hermana ahora, ella estará establecida de por vida. Nunca más te pedirá nada, una mentira, pensé yo. Tú no vas a extrañar ese dinero. Para ti es solo un número en una pantalla de computadora.
Para ella es un hogar, un refugio. ¿No quieres que tu hermana esté segura? No es un número, mamá. Es mi esfuerzo. Es mi vida. Es mi seguridad. Pero les ofrezco esto, tomé aire, tratando de ser la persona madura una vez más. Puedo prestarles dinero para un pago inicial de una casa modesta, digamos de $300,000. Un préstamo, sin intereses, con un contrato legal firmado ante notario. Pueden pagarme poco a poco en 30 años, como una hipoteca pero sin el banco. Es una oferta increíble. Gisela gritó como si la hubiera abofeteado. Pateó la mesa de centro. ¿Un préstamo? ¿Quieres que me endeude contigo? ¿Y quieres que te deba dinero el resto de mi vida? ¿Qué asco de hermana eres? ¿Y quieres controlarme? ¿Quieres que sea tu esclava para sentirte superior? Papá, dile algo. Dile que no sea tan miserable. Rogelio se levantó, su rostro rojo de ira, las venas de su cuello marcadas. Caminó hacia mí y me apuntó con el dedo. Mireya, me decepcionas profundamente. Te has vuelto una capitalista fría y sin corazón. El dinero te pudrió el alma. Te crees mejor que nosotros porque tienes cuenta bancaria llena. Tu hermana merece esa casa. Si fueras una buena hija, una buena hermana, lo harías con gusto, lo harías por amor. Pero prefieres verla sufrir. Eres una avara. ¿Sufrir? Pregunté, incrédula, sintiendo las lágrimas de rabia picar mis ojos. ¿Vivir en un apartamento alquilado como el resto de la humanidad es sufrir? ¿Trabajar para pagar tus cosas es sufrir? Yo viví en un cuarto compartido con cucarachas comiendo fideos durante 4 años y ustedes no me dieron ni un centavo. De hecho, se gastaron mi fondo universitario en ella. Me robaron mi oportunidad de ir a Princeton para esto. Porque ella lo necesitaba más. Bramó mamá, golpeando el brazo del sofá. Siempre has sido más frágil. Tú eres fuerte, tú aguantas. Y lo necesita más ahora. Dios mío, Mireya, ¿cuándo vas a dejar de ser tan rencorosa? El pasado es pasado. Estamos hablando de ahora. Tienes la oportunidad de redimirte, de ser la heroína. Exacto. Ahora. Y la respuesta es no. No voy a comprarles una casa. Ni hoy, ni nunca. No voy a financiar su pereza y su envidia. Se acabó el grifo. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. La ira caliente y explosiva se transformó en una amenaza fría y calculadora. Mi madre dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. Sus ojos, esos ojos oscuros que alguna vez busqué con desesperación buscando una pizca de aprobación, ahora me miraban con puro desprecio, como si fuera una extraña, una enemiga. Escúchame bien, Mireya, dijo en voz baja, sibilante. Esta familia funciona porque nos ayudamos unos a otros. Es un pacto. Si tú decides romper ese pacto, si decides darle la espalda a tu hermana en su momento de mayor necesidad, si decides que tu dinero sucio es más importante que tu propia sangre, entonces no tienes lugar en esta familia. Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco. ¿Me estás amenazando? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Te estoy dando una opción, dijo Gisela, cruzándose de brazos con una sonrisa triunfante, segura de que yo cedería como siempre lo había hecho. O compras la casa y la pones a mi nombre, o te olvidas de que tienes padres y hermana. Te olvidas de las navidades, de los cumpleaños, de los domingos. Te quedas sola con tus millones en tu torre de marfil. Nadie te va a llamar. Nadie te va a visitar. Estarás muerta para nosotros. Miré a mi padre. Él desvió la mirada hacia la pared, pero asintió levemente, confirmando la sentencia. Miré a Fabián, que miraba sus zapatos con una mezcla de vergüenza y codicia. Miré a Gisela, arrogante y cruel, disfrutando de su poder. Y finalmente miré a mi madre, la mujer que me dio la vida y que ahora me la estaba cobrando. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón, como ellos esperaban. Fue la cadena.
La pesada cadena oxidada que me había atado a ellos durante 30 años, atada a su aprobación, a sus migajas de afecto, a su manipulación. De repente, vi la realidad con una claridad cristalina y dolorosa: no me amaban. Nunca me habían amado por quien yo era. Me amaban por lo que podía hacer por ellos. Nuestra relación era una transacción comercial, y yo estaba cansada de pagar sobreprecio por mercancía dañada. Tomé mi bolso del suelo. Sentí una calma extraña, casi sobrenatural, descender sobre mí. Me enderecé, sintiéndome más alta, más fuerte. «¿Está bien?», dije. Ellos sonrieron, una sonrisa colectiva de alivio y triunfo. Pensaron que había cedido. Pensaron que el miedo a la soledad me había doblado. «¿Está bien?», preguntó Gisela, sus ojos brillando de codicia. Sabía que entrarías en razón. ¿Cuándo vamos a firmar? Mañana mismo podemos ir al notario. No, dije suavemente, con una sonrisa triste. Está bien que me echen de la familia. Acepto su oferta. Me quedo con mi dinero y con mi dignidad. Ustedes quédense con su codicia y su casa imaginaria. La sonrisa se borró de la cara de Gisela como si la hubieran borrado con un trapo sucio. Mamá palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Y Mireya, si sales por esa puerta, no hay vuelta atrás, advirtió mamá, su voz temblando por primera vez. Si salgo por esa puerta, seré libre, la interrumpí. Adiós, mamá. Adiós, papá. Buena suerte con la casa, Gisela. Espero que encuentres a otro tonto que te la pague, porque este banco ha cerrado permanentemente. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos resonaban firmes en el suelo de baldosas. Eres una malagradecida. Gritó mamá a mis espaldas, recuperando su furia. Te parí. Te di la vida. Te limpié el culo. Maldita sea tu avaricia. Te vas a arrepentir. Vas a morir sola, vieja amargada. Oh, chilló Gisela, lanzando un cojín que golpeó la puerta justo cuando yo la cerraba. El sonido del portazo fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Caminé hacia mi coche bajo la luz amarilla de las farolas. El aire de la noche era fresco. Mis manos temblaban violentamente mientras buscaba las llaves, la adrenalina abandonando mi cuerpo, pero por primera vez en mi vida, no estaba llorando. Respiré hondo. El aire olía a jazmín y a libertad. Me subí al auto, puse música a todo volumen y conduje lejos de esa casa, sabiendo que nunca volvería. Pensé que eso sería el final, el corte limpio que necesitaba. Pero subestimé su capacidad para el drama y su necesidad de controlar la narrativa. Una semana después, era el cumpleaños número 60 de mi tía Consuelo. Consuelo era la hermana mayor de mi madre, pero era todo lo contrario a ella, amable, sensata, cariñosa y justa. Ella siempre me había tratado con cariño, enviándome galletas a la universidad y llamándome en mi cumpleaños cuando mis padres lo olvidaban. Decidí ir. No iba a dejar que ellos me intimidaran y me alejaran de la poca familia buena que me quedaba. La fiesta se celebraba en un salón de eventos local, con mesas redondas y manteles blancos. Llegué tarde a propósito. Entré con la cabeza alta, llevando un regalo para mi tía. El salón estaba lleno de tíos, primos y amigos de toda la vida. Cuando entré, sentí las miradas. El silencio se propagó por la sala como una ola fría. Gisela había hecho su trabajo. Todos murmuraban, tapándose la boca, mirándome de reojo. Vi a mis padres y a Gisela en la mesa principal. Me miraron con odio puro, dagas visuales, pero no se acercaron. Me senté en una mesa al fondo, cerca de la salida, con unos primos lejanos que parecían incómodos de estar cerca de mí. Todo iba relativamente bien, una tregua tensa, hasta el momento del brindis. Mi madre, que ya había bebido varias copas de vino tinto y tenía las mejillas encendidas, tomó el micrófono para felicitar a su hermana. Por Consuelo, dijo, arrastrando un poco las palabras, su voz amplificada por los altavoces. Una mujer que sabe lo que es la familia. Una mujer que sabe que la sangre es lo más importante. No como otras.
Hizo una pausa dramática. La sala quedó en silencio. Sus ojos me buscaron y me encontraron en el fondo del salón. Me señaló con su copa. Me rompe el corazón tener que decir esto aquí, en un día de celebración, pero creo que todos deben saber la verdad. Todos deben saber la clase de víbora que hemos criado en nuestro seno. Mi hija Mireya, ahí sentada con su ropa de marca y su cara de inocente, ha dejado a su propia hermana en la calle. Un murmullo de shock recorrió la sala. Tía Consuelo se levantó, intentando quitarle el micrófono. Yolanda, por favor, no es el momento. Pero mamá se apartó bruscamente. Es verdad. Tienen que saberlo. Tiene millones en el banco, millones. Y se negó a ayudar a Gisela a tener un techo digno. Su hermana le pidió ayuda, le suplicó, y ella se rió en su cara. Prefiere ver a su familia sufrir antes que soltar un centavo de su precioso dinero. Es una vergüenza para el apellido García. Una vergüenza. Ha olvidado de dónde viene. Gisela, desde su asiento, empezó a sollozar ruidosamente, cubriéndose la cara con las manos en una actuación digna de un Oscar. Fabián la abrazaba, mirando a la multitud con cara de indignación fingida. Sentí la sangre hervir en mis venas. Todos me miraban con juicio. Podía ver el asco en sus caras. Mala hija, mala hermana, avara. Durante 30 años me había callado. Durante 30 años había aguantado sus humillaciones para mantener la paz. Pero esa noche, con el micrófono haciendo eco de sus mentiras y mi tía Consuelo mirando con horror, decidí que se acabó. La paz había terminado. Era hora de la guerra. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi voz no. El sonido de mi silla arrastrándose por el suelo resonó como un disparo. Caminé hacia el centro de la pista hasta quedar frente a la mesa principal. Ya basta, dije. No grité, pero proyecté mi voz con la autoridad de quien dirige una empresa. Siéntate, descarada. Gritó mi padre, golpeando la mesa. No tienes derecho a hablar. No me voy a sentar, respondí, girándome para mirar a los invitados, enfrentando el tribunal. Ya que mi madre quiere lavar la ropa sucia en público, lavémosla bien. Mamá dice que dejé a Gisela en la calle. Quiero aclarar algo, Gisela vive gratis en casa de mis padres, con comida y servicios pagados. La calle a la que se refiere mi madre es que me negué a regalarle una mansión de $850,000 en North Hills. Hubo jadeos audibles en la sala. Los murmullos cambiaron de tono. Y mentira. Gritó Gisela, levantando la cara manchada de rímel. Solo queríamos una casa normal. Tengo los mensajes, Gisela. Y los folletos. ¿Quieres que los lea? Saqué mi teléfono y lo levanté. Y hablemos de no ayudar. Les di $20,000 para su boda. Pagué 15,000 más para su luna de miel en Maldivas. Pagué la renovación del techo de la casa de mis padres. Pagué la camioneta nueva de papá. Pagué las facturas médicas de la abuela el año pasado cuando ustedes dijeron que no tenían dinero. Empecé a señalar a mis familiares, uno por uno. Tío Beto, ¿quién pagó la fianza de tu hijo cuando lo arrestaron el año pasado? Fui yo. Prima Laura, ¿quién te prestó para tu matrícula cuando te quedaste sin beca? Fui yo. He sido el banco de esta familia durante 4 años. He dado y dado y dado. Y lo único que he recibido a cambio son insultos, exigencias y ahora esto. Me volví hacia mi madre, que estaba pálida, con la boca abierta, el micrófono colgando de su mano. Me llamaste vergüenza, mamá. La única vergüenza aquí es una madre que vende el amor al mejor postor. Me chantajeaste. Me dijiste en mi cara que si no compraba la casa, no era tu hija. Pues bien, mamá. Te tomo la palabra. Ya no soy tu hija. Soy Mireya, la mujer a la que intentaron exprimir hasta secarla. Pero el grifo se cerró. Para siempre. La sala estaba en un silencio sepulcral. Se podía escuchar caer un alfiler. Tía Consuelo se acercó a mí, con lágrimas en los ojos, y me abrazó fuerte frente a todos. Vete, mi niña. Vete y sé feliz.
Tienes razón. Son unos sinvergüenzas. Perdónanos por no habernos dado cuenta antes. Miré a mi madre una última vez. Ya no veía a la mujer poderosa que me aterrorizaba de niña. Veía a una mujer patética, borracha y cruel que acababa de perder su mejor activo. Di media vuelta y salí de la fiesta. Nadie intentó detenerme. Salí como una reina. 2 días después, mi teléfono explotó. Cientos de notificaciones. Nadie me envió una captura de pantalla urgente. Mi madre había decidido contraatacar en el único terreno que le quedaba, las redes sociales. Había publicado un comunicado oficial en su muro de Facebook, etiquetando a toda la familia, a los amigos de la iglesia, a mis antiguos maestros, e incluso a algunos de mis empleados. El texto, acompañado de una foto de ella llorando abrazada a Gisela, decía, con el corazón roto y el alma desgarrada, Rogelio y yo anunciamos que hemos decidido cortar lazos definitivamente con nuestra hija mayor, Mireya. El dinero la ha cambiado, convirtiéndola en una persona irreconocible, egoísta, cruel y mentirosa, capaz de humillar a su propia madre enferma en público. Nos ha abandonado en nuestra vejez. A partir de hoy, solo tenemos una hija, nuestra amada Gisela, quien aunque no tiene riquezas materiales, tiene un corazón de oro. Pedimos oraciones para nuestra familia en este momento difícil y que Dios perdone a Mireya. Debajo del post, Gisela había comentado, gracias mami por defenderme. Al final, la familia verdadera es la que está en las malas, no la que solo le importa el dinero. Te amo. El karma se encargará de ella. Leí las palabras una y otra vez. Esperaba sentir dolor. Esperaba sentir la necesidad de defenderme, de comentar, de publicar mis pruebas. Pero lo que sentí fue una liberación inmensa, como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que había cargado durante 30 años. Era oficial. Me habían liberado. Ya no tenía que intentar ganarme su amor. Ya no tenía que soportar sus bromas. Ya no tenía que ir a cenas incómodas. Ellos habían quemado el puente. Esa tarde, me senté en mi balcón con una copa de vino caro y procedí a hacer una limpieza digital total. Bloqueé a mamá. Bloqueé a papá. Bloqueé a Gisela. Bloqueé a Fabián. Bloqueé a los tíos y primos que habían dado me gusta o comentado amén en la publicación de mi madre. Con cada clic en el botón bloquear, sentía que recuperaba un pedazo de mi alma. Cambié mi número de teléfono esa misma semana. Cambié las cerraduras de mi apartamento, por si acaso Gisela había robado una copia alguna vez. Contraté seguridad privada para mi edificio con instrucciones específicas de no dejar subir a nadie con el apellido García. Y lo más importante, empecé a ir a terapia. Lloré mucho en el sofá de la doctora Evans, desempacando 30 años de negligencia emocional, gaslighting y abuso narcisista. Entendí que yo no era mala. Entendí que mi papel de niña buena y proveedora era un mecanismo de supervivencia que ya no necesitaba. Estaba rota, sí, pero por primera vez, estaba sanando mis propios huesos en lugar de dejar que ellos los rompieran de nuevo. Pasaron 2 meses de silencio absoluto. Fue la época más tranquila y productiva de mi vida. Mi piel mejoró, dormía 8 horas, mi negocio prosperaba. Entonces, tía Consuelo me llamó un domingo por la tarde. Mireya, hija, tengo que contarte algo, dijo, sonando agitada y preocupada. Tu madre me llamó anoche llorando a mares. Dice que tu padre perdió el trabajo injustamente y que el banco les va a quitar la casa en una semana. Dice que están desesperados, que no tienen ni para comer. Me pidió, casi de rodillas, que te contactara porque no tienen tu número nuevo. Dice que eres su única esperanza. Por un segundo, mi viejo instinto, ese cableado defectuoso en mi cerebro, se activó. Papá sin trabajo. Y van a perder la casa de mi infancia. Tengo que salvarlos. Mi mano fue instintivamente hacia la cartera. Pero luego, la voz de mi terapeuta resonó en mi cabeza, verifica antes de reaccionar. No eres su salvadora, eres su hija. Gracias por decirme, tía. Déjame investigar, dije, manteniendo la calma. No los llamé. En su lugar,
Contraté a un investigador privado esa misma tarde. Era un gasto pequeño comparado con lo que me podían robar. Al día siguiente, tenía el informe completo en mi correo. Abrí el PDF y me eché a reír. Una risa seca y amarga. Papá no había perdido su trabajo, de hecho, le acababan de dar un bono de antigüedad y un aumento la semana pasada. La casa estaba totalmente pagada desde hacía 5 años, yo misma había visto los documentos una vez. No había ninguna deuda, ningún embargo, ninguna carta del banco. Era todo una mentira. Una trampa cruel y elaborada, diseñada específicamente para jugar con mi culpa, asustarme y hacerme volver arrastrándome con la chequera abierta para salvarlos. Gisela y Fabián se habían gastado todo su dinero en ropa y viajes, y ahora necesitaban efectivo rápido, así que usaron a mis padres para montar esta farsa. Llamé a tía Consuelo y le leí el informe. ¡Ay, Dios mío! Exclamó ella, horrorizada. ¡Qué bajeza! Jugar con algo así. No te preocupes, hija. Yo me encargaré de que la familia sepa esto. No voy a dejar que te sigan difamando. Tía Consuelo cumplió. El rumor de que Yolanda y Rogelio habían fingido una crisis financiera para estafar a su hija repudiada se esparció como la pólvora por el pueblo. La gente empezó a verlos con otros ojos. Ya no eran las pobres víctimas de una hija ingrata, eran los estafadores, los mentirosos. Su reputación se desmoronó. Sin el peso muerto de mi familia arrastrándome hacia abajo, empecé a volar. Hice cambios radicales. Me corté el cabello, un estilo bob asimétrico y moderno que mamá habría odiado y llamado de niño. Renové mi guardarropa, tirando la ropa gris y conservadora y comprando colores vibrantes, sedas y cueros. Me vestí no para impresionarlos a ellos, sino para gustarme a mí cuando me miraba en el espejo. Hice el viaje que siempre quise hacer y que pospuse por culpa, París. Pero no fui de mochilera ni me quedé en hostales baratos. Fui en primera clase, me quedé en una suite en el Ritz, y comí croissants mirando la Torre Eiffel sin nadie que me dijera que era un gasto innecesario o que debería haber llevado a Gisela. En ese viaje, conocí a gente maravillosa. Gente que no sabía cuánto dinero tenía, pero que le gustaba mi sentido del humor, mi inteligencia, mi pasión por la tecnología. Conocí a un hombre, un arquitecto francés llamado Luc. No sé si será el amor de mi vida, es muy pronto para decirlo, pero me trata con un respeto, una curiosidad y una dulzura que nunca había conocido en mi casa. Me escucha cuando hablo. Celebra mis logros. Mientras tanto, las noticias de casa llegaban a través de Nadia y tía Consuelo. El karma estaba haciendo su trabajo. Las cosas no iban bien para los García. Sin mi flujo de efectivo, la realidad los golpeó duro. Gisela y Fabián tuvieron que mudarse de la casa de mis padres porque las peleas eran insoportables, pero como no tenían crédito ni ahorros, terminaron en un apartamento diminuto y húmedo en una zona mala de la ciudad. Gisela tuvo que conseguir un trabajo real como recepcionista, algo que odia con toda su alma. Mis padres están aislados. Muchos familiares dejaron de invitarlos a fiestas porque estaban hartos de escuchar a mamá hablar mal de mí y, inevitablemente, terminar pidiendo dinero prestado al final de la noche. Se quedaron solos en su casa vieja, con sus mentiras y su hija favorita amargada. La justicia poética tardó 30 años en llegar, pero llegó. Se quedaron con su hija dorada, y ahora tenían que mantenerla por el resto de sus vidas, sin mi red de seguridad. Hoy, un año después de todo el desastre, estoy de vuelta en mi oficina. La vista de la ciudad sigue siendo impresionante. Miro la foto de la niña con el diploma, esa niña triste de 10 años. La tomo entre mis manos. Ya no me da lástima. Me da orgullo. Ella sobrevivió. Ella aguantó lo inaguantable, tragó veneno y lo convirtió en medicina, para que yo pudiera estar aquí hoy. Abrí el cajón y guardé la foto vieja. En su lugar, sobre el escritorio, puse una foto nueva, yo en París, riendo a carcajadas con Nadia y tía Consuelo, con una copa de champán en la mano y la Torre Eiffel iluminada de fondo. Me veo feliz. Me veo libre. He aprendido una lección valiosa, a veces, la familia no es la sangre.
La sangre es solo biología, un accidente genético. La familia verdadera son las personas que te sostienen cuando caes, las que celebran tus victorias sin envidia, las que te quieren aunque no tengas 5 millones en el banco. Perdí a mis padres y a mi hermana, sí. Fue doloroso, como una amputación. Pero al perderlos, me gané a mí misma. Recuperé mi vida, mi dinero y mi paz mental. Y ese es un trato que volvería a hacer 1000 veces. He vivido el año más feliz de mi vida. Duermo tranquila. Nadie me insulta. Nadie me pide dinero. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando la ciudad duerme, me pregunto. ¿Fui demasiado dura? ¿Debería haberles comprado esa casa solo para tener paz y mantener la apariencia? ¿O hice lo correcto al cortar el brazo gangrenado para salvar el resto del cuerpo? Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te sientes atrapado por la culpa familiar, recuerda, no le debes nada a nadie que te haga sentir que no eres suficiente, incluso si comparten tu apellido. Bueno amigos, esa fue la intensa historia de Mireya. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensan ustedes. ¿Hizo bien Mireya en dejarlos a su suerte o creen que fue demasiado vengativa con su propia familia? Déjenmelo saber en los comentarios, quiero leer sus debates. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más historias increíbles de Reddit. Hasta la próxima.